Buenos días, hoy 9 de octubre de 2019, siendo las 9:30 horas, damos inicio a la sesión pública ordinaria número 38 del Pleno del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato, saludando para ello a la magistrada, magistrados presentes, secretario general y solicitando al licenciado Eliseo Hernández Campos, secretario general de Acuerdos, verifique la existencia del quórum legal. Gracias, buenos días, magistrada, magistrados. Procedo en esos términos, haciendo constar que están presentes en este recinto el magistrado de la segunda sala, Eliberio García Monzón, la magistrada de la tercera sala, Antonia Guillermina Baldovino Guzmán, el magistrado de la cuarta sala, José Cuauhtémoc Chávez Muñoz, y el magistrado de la sala especializada, Arturo Lara Martínez, quienes con su presencia integran quórum suficiente para sesionar válidamente de conformidad con el artículo 9 del Reglamento Interior del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato. Gracias, señor secretario. Verificado el quórum, se declara abierta la sesión y le solicito de nueva cuenta al secretario de cuenta del orden del día con los asuntos listados para ponencia. Procedo, magistrado, informando a este pleno que el orden del día propuesto para esta sesión fue oportunamente notificado a los integrantes de este órgano colegiado y se conforma por la lista de asistencia a la declaratoria de quórum legal 12 ponencias cuyos índices de tocas, actores y autoridades demandadas están descritos en el mismo orden del día y por último asuntos generales. Asimismo, informo que la magistrada Antonia Guillermina Baldovino Guzmán se abstendrá de participar en la votación del TOCA 402/17, listado como noveno punto del orden del día, dado que se encuentra impedida derivado de la excusa presentada y aprobada por el Pleno en sesión ordinaria número 5, celebrada el 3 de febrero de 2016. Gracias, señor secretario. Atendiendo al orden del día, en primer lugar pongo a su consideración el mismo y a su vez solicito la dispensa de la lectura del acta de la sesión ordinaria anterior al habérsele remitido junto con la convocatoria para esta sesión. Y en caso de no tener comentario alguno, solicito que la misma se apruebe. Quienes estén a favor de esta propuesta, sírvanse así manifestarlo levantando su mano. Aprobada por unanimidad. Para iniciar con el listado de las ponencias, procedo a exponer las correspondientes a esta primera sala. Para ello, abordo en primer término lo relativo al recurso de reclamación radicado bajo el TOCA 76/19 interpuesto por el autorizado de la parte actora en el proceso de origen en contra del acuerdo de 2 de enero de la presente anualidad dictada por el magistrado de la sala especializada en el proceso número 211/18, mediante la cual determinó que no era procedente conceder la suspensión solicitada. Previo al estudio de los disensos expuestos por el recurrente, es oportuno relatar a este pleno algunos de los antecedentes cronológicos del asunto que nos concierne. Un ciudadano presentó demanda de nulidad en contra de la resolución emitida el 24 de septiembre de 2018 por el director general de Servicios Jurídicos de la Secretaría de Obra Pública, en donde se determinó la rescisión del contrato. De igual forma solicitó la suspensión con la finalidad de mantener las cosas en el estado en que se encontraban. El magistrado de la sala especializada, mediante acuerdo de 2 de enero de la presente anualidad, determinó que no era procedente conceder la suspensión en los términos solicitados. Ante este panorama, quien representa al justiciado le presenta el recurso bajo los agravios que hoy nos corresponde su análisis. Es así que esta ponencia considera que el presente recurso ha quedado sin materia en atención a lo siguiente: de la interpretación armónica y correlativa de los artículos 25, fracción tercera, Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato, así como 38, fracción primera, inciso C del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los municipios de Guanajuato, se colige que el recurso de reclamación se interpone contra las resoluciones de las salas que concedan, niegan o revoquen la suspensión. Es así que el presente recurso de reclamación se impugnó el acuerdo de 2 de enero de 2019, en donde la CUO negó la suspensión definitiva solicitada por el justiciable. En estrecha relación con la anterior, el artículo 268 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los municipios de Guanajuato refiere que la suspensión del acto o resolución impugnada podrá solicitar el actor en su demanda por escrito o en el juicio en línea o en cualquier momento del proceso, y tendrá por efecto mantener las cosas en el estado en que se encuentren en tanto se pronuncie sentencia. En virtud de lo expuesto, se desprende que el recurso de reclamación es procedente contra los acuerdos que emitan las salas del tribunal en donde se conceda, niegue o revoque la suspensión que solicita el particular. A su vez, la suspensión podrá otorgarse hasta el momento en que se pronuncie una sentencia sobre la litis planteada en el proceso de origen.
Esta ponencia tiene conocimiento que el magistrado de la Sala Especializada dictó la sentencia respectiva al proceso de origen que nos ocupa el 30 de abril de la presente anualidad, con lo que se puso fin al proceso 211/18. Dicha resolución le fue notificada a la parte actora por medio del sistema electrónico del tribunal, con la evidencia que obra en los autos del expediente de origen. En atención a ello y acuerdo a lo señalado en el artículo 268 del Código de la Materia, al haberse dictado sentencia, ya no existe materia para que quien resuelve se pronuncie sobre el acuerdo de suspensión originalmente solicitado. En estas condiciones y particularmente ante el dictado de la sentencia definitiva en el proceso de origen, lo procedente a juicio de esta ponencia, y es así como se propone a este pleno, es declarar que ha quedado sin materia el presente recurso de reclamación. Señores magistrados, ha sido expuesta la ponencia correspondiente al recurso de reclamación radicado bajo el TOCA 76/19. Si están de acuerdo con el sentido impreso a dicha resolución, sírvanse así manifestarlo levantando su mano. Aprobada por unanimidad. Prosiguiendo con el orden del día y para abordar lo relativo al punto cuarto del mismo, procedo a la exposición del proyecto de resolución del recurso de reclamación radicado bajo el TOCA 104/19 interpuesto por el autorizado de la parte demandada en contra de la sentencia de 21 de noviembre de 2018 emitida por el magistrado de la Cuarta Sala en el proceso administrativo número 392/18, en donde se decretó la nulidad total de la boleta de infracción impugnada y se reconoció el derecho solicitado. Previo al abordaje de los 6 agravios esgrimidos por el reclamante, me permito contextualizar el asunto con algunos de sus antecedentes cronológicos. Un ciudadano presentó demanda de nulidad en contra de la boleta de infracción levantada por el inspector adscrito al entonces Instituto de Movilidad del Estado de Guanajuato. Seguida la secuela procesal, el magistrado de la Cuarta Sala decretó la nulidad total de la boleta de infracción confutada. De igual forma, reconoció el derecho solicitado por la parte actora, consistente en que se les devolviera la cantidad que erogó por concepto de multa con su respectiva actualización fiscal. Ante este panorama, el autorizado de la parte demandada presenta el recurso con los agravios que hoy nos corresponde su análisis y debate. Los agravios primero, segundo y tercero se analizarán de manera conjunta por esta ponencia al encontrarse los mismos relacionados. Esta ponencia considera que dichos disensos son inoperantes y por ende insuficientes para modificar o revocar la resolución que se recurre, como se demostrará enseguida. Señala quien recurre en esencia que el inspector de movilidad, contrario a lo que manifiesta la CUO, sí fundó y motivó debidamente la boleta de infracción impugnada. De la lectura de los agravios se desprende que el recurrente aduce las mismas razones que había apuntado en la contestación de demanda. Por lo tanto, el inconforme técnicamente no controvirtió la ratio decidendi del fallo. Lo anterior es así, por la argumentación del recurrente se respalda en señalar que sí fundó y motivó la boleta de infracción impugnada. De igual forma, reitera que se señalaron las circunstancias de tiempo, modo y lugar en la misma. Desde luego, el recurrente tenía la obligación de combatir directamente con sus agravios las consideraciones jurídicas medulares de la sentencia reclamada, ya que en términos del segundo párrafo del artículo 309 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los municipios de Guanajuato, la parte a quien perjudica una sentencia tiene la carga procesal de demostrar su ilegalidad a través de los agravios correspondientes, lo que únicamente se cumple cuando los argumentos expresados se encaminan a refutar frontalmente y destruir las consideraciones en que se apoya la resolución recurrida. Condición esta última que en la especie no aconteció ante los razonamientos redundantes o reiterativos del recurrente, de modo que su disentimiento así propuesto se torna inoperante. Finalmente, en los demás agravios, en esencia manifiesta el recurrente que, contrario a lo resuelto por el acuo, no es procedente condenar a la parte demandada a la devolución de la cantidad que erogó el justiciable con motivo de la infracción debidamente actualizada. La anterior apreciación de igual forma resulta infundada en virtud de las siguientes consideraciones. De una interpretación sistémica de los artículos 29, 37 y 38 del Código Fiscal para el Estado de Guanajuato, se advierte que el monto de los aprovechamientos debe actualizarse por el transcurso del tiempo y con motivo de los cambios de precio en el país, por lo cual se aplicará el factor de actualización a las cantidades correspondientes conforme al cálculo aritmético previsto en la propia normativa fiscal en comenta. Ahora bien,
Concomitante con lo anterior, en el presente asunto se actualiza la hipótesis que contemplan los aludidos artículos 29 y 37, párrafo segundo, de la codificación tributaria en comento, dado que se trata de un pago del individuo efectuado en cumplimiento de un acto de autoridad que ha quedado insubsistente con motivo de una declaratoria de nulidad por un órgano jurisdiccional, y todo pago con esas características debe actualizarse, esto es, calcularse su devolución a valor presente. Es aplicable al efecto, por analogía o símil al caso que nos concierne, la siguiente jurisprudencia por contradicción de tesis que me permito citar exclusivamente al rubro. Leyes tributarias. El efecto de la sentencia de amparo que declara la inconstitucionalidad de la norma en que se funda el pago de una contribución conlleva el derecho a la devolución de las cantidades enteradas debidamente actualizadas. Es igualmente preciso citar exclusivamente al rubro la tesis aislada bajo el siguiente contexto. Contribución. Su monto actualizada en los términos del artículo 17A del Código Fiscal de la Federación conserva la naturaleza jurídica de aquella y, por tanto, es un medio de contribuir al gasto público. Hasta aquí la cita. Finalmente y por último, se desestima la tesis de jurisprudencia inserta y hecha valer por el recurrente, pues la misma trata de un tópico diverso, como lo es el relativo al pago de interés indemnizatorio. En suma, y ante la inoperancia de los agravios primero, segundo y tercero, así como lo infundado del cuarto, quinto y sexto de los disensos esgrimidos por el recurrente, lo procedente a juicio de esta ponencia, y así se propone este pleno, es confirmar la sentencia recurrida. Señores magistrados, y dispuesta la ponencia correspondiente al recurso de reclamación radicado bajo el TOCA 104/19. Si están de acuerdo con el sentido de la misma, sírvanse así manifestarla levantando su mano. Aprobada por unanimidad. Prosiguiendo con el orden del día, abordo ahora lo relativo al recurso de reclamación radicado bajo el TOCA 408/19 interpuesto por el director general del Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Guanajuato en contra de la sentencia de 10 de junio de la presente anualidad dictada por el magistrado de la segunda sala del proceso número 1168/18, mediante la cual se decretó la nulidad total del acto confutado. Previo al abordaje de los sendos agravios esgrimidos por el reclamante, me permito contextualizar el asunto con algunos de los antecedentes del mismo. Un ciudadano presentó demanda de nulidad en contra del oficio mediante el cual se le determinó un crédito fiscal. Seguida la secuela procesal, el magistrado de la segunda sala decretó la nulidad total del acto combatido. Ante este panorama, la autoridad demandada presenta el recurso bajo los agravios que hoy nos corresponde su estudio. El primer motivo de agravio a juicio de esta ponencia es inoperante por los siguientes motivos y fundamentos. En esencia, señala quien recurre que le causa perjuicio la sentencia de origen porque es contraria a lo dispuesto en el artículo 299 en sus fracciones primera y segunda del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los municipios de Guanajuato. Esto es, considera la autoridad que el magistrado de la segunda sala fue omiso en valorar que la relación jurídica que existe con el particular y el sistema de agua potable y alcantarillado de Guanajuato emana de la contratación de suministro de agua potable a través de la toma domiciliaria. Por tanto, los actos derivados de esa relación no pueden considerarse como actos unilaterales, es decir, no existe relación de suprasubordinación entre las partes. Por ello, de oficio debió sobreseer el acto impugnado al actualizarse la causal de improcedencia, específicamente la prevista en la fracción sexta del artículo 261 del Código de la Materia, para concluir con los principios fundamentales de derecho de congruencia y exhaustividad. Bajo esta premisa, por principios de congruencia y exhaustividad, en forma genérica se entiende que el juzgador deberá dictar su resolución acorde a lo solicitado por las partes, tanto en la demanda, contestación y el material probatorio, sin llegar al extremo de obligar a los órganos jurisdiccionales a referirse expresamente en sus fallos, renglón a renglón, punto a punto, a todo lo controvertido en el proceso, cuando ello sea intrascendente para el resultado del juicio o no atienda al fondo del debate, pues también se deberá ponderar una administración de justicia pronta y
expedita. Atendiendo a lo que precede y contrario a las apreciaciones de la recurrente, el magistrado de la segunda sala cumple en su sentencia con los principios de congruencia y exhaustividad, en vinculación directa con los artículos 298, 299 y 300 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa por el Estado y los municipios de Guanajuato, pues del análisis integral de la sentencia emitida el 10 de junio de 2019, se puede observar en relación a las causales de improcedencia y sobreseimiento que la CUGO realizó en el considerando tercero un análisis genérico y consideró de su estudio que no se actualizaba causal alguna, sin que fuera necesario que se pronunciara en torno a cada una de las que establecen los artículos 261 y 262 del Código antes referido. Ahora bien, como puede observarse, el artículo 243 de la Ley Orgánica Municipal para el Estado de Guanajuato de manera clara establece que los actos administrativos que dictan las dependencias y entidades de la Administración Pública Municipal podrán ser impugnados ante los juzgados administrativos municipales o ante el Tribunal de Justicia Administrativa cuando afecten intereses de los particulares. Trasladado lo anterior al supuesto normativo en estudio, esto es, cuando un organismo descentralizado de la Administración Pública Municipal, a saber, el Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Guanajuato, emite un acto administrativo consistente en el cobro generado por la prestación del servicio público que le es encomendado y determina su monto, fecha de pago, así como las consecuencias de que no se cubra oportunamente en ejercicio de sus facultades de decisión que le están atribuidas en el reglamento respectivo y que por ende constituyen una potestad administrativa cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de esa potestad, entonces es claro que dicho acto es una declaración unilateral de la voluntad susceptible de impugnarse ante este tribunal. En virtud de lo anterior, se concluye que la determinación del crédito impugnado por parte de la autoridad lectora en el proceso de origen reviste la calidad de acto administrativo, cuya legalidad es materia de estudio por parte de este tribunal. Bajo la anterior premisa es que resulta inoperante el agravio que esgrime el justiciable, pues parte de una premisa falsa, que la CUGO no analizó las causales de improcedencia y sobreseimiento previstas en el Código de la materia, pues, como ya se mencionó, realizó un análisis genérico advirtiendo que no existía alguna que impidiera el estudio del fondo del asunto. En el segundo motivo de inconformidad, señala quien recurre que de manera errónea la CUGO determina que el director general del Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Guanajuato no tiene competencia para emitir el acto combatido. Argumenta el demandado que por tratarse de un acto previo al requerimiento de pago en términos de lo dispuesto en los numerales 106 y 110 fracción 17ª del Reglamento del Servicio Público de Agua Potable y Servicios Complementarios para el municipio de Guanajuato, la Dirección General del Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Guanajuato está facultada para ejercer la facultad económica coactiva para la recuperación de los créditos fiscales a favor de ese organismo. Por lo tanto, bajo el principio general de derecho que señala quien puede lo más, puede lo menos, es claro que quien detenta la facultad legal de ejercer el cobro de crédito fiscal puede emitir la notificación del adeudo y determinar el crédito antes de dictar el requerimiento de pago. Esta ponencia considera inoperante el motivo de agravio conforme a lo siguiente. En principio tenemos que el recurso de reclamación es un medio de control que permite a las partes y al propio tribunal rectificar determinaciones que no sean asertivas o bien reencauzar el proceso cuando el mismo, por un hierro humano, no se ha sustanciado conforme a la norma y principios procesales aplicables. Más aún, dicho recurso permite una ulterior reflexión o análisis colegiado sobre el problema jurídico en debate. Ahora bien, para que a través de dicho medio de defensa se pueda revocar o modificar un acuerdo o sentencia dictados por este tribunal, es necesario que los agravios o disensos del recurrente sean atinentes y suficientes. Esto es, que además de ser veraces, racionales y convictivos, se dirijan contra todos los extremos o motivos de la determinación que se combate, contrastando eficazmente esta última con el marco normativo aplicable. Entonces, la autoridad recurrente debía expresar los razonamientos tendentes a desvirtuar las consideraciones del órgano jurisdiccional que lo llevaron a resolver los problemas jurídicos planteados en la manera
en que lo hizo. Luego, si la autoridad inconforme no procede en los términos indicados, sus alegatos serán ineficaces para obtener la modificación o revocación de la sentencia, como acontece en la especie. Se afirma lo anterior, pues quien recurre no controvirtió ni desvirtuó la causa de nulidad consistente en su falta de competencia para determinar el crédito fiscal a cargo del justiciable. Esto es, del acto impugnado se advierte como fundamentación para determinar el adeudo los artículos 107, fracciones primera, segunda y tercera, artículo 108 y numeral 109 en su primer párrafo del Reglamento del Servicio Público de Agua Potable y Servicios Complementarios para el municipio de Guanajuato. Como puede advertirse, y así lo reconoce la autoridad en el presente recurso, de dicho ordenamiento legal no se desprende su competencia para determinar el crédito por concepto de prestación del servicio de agua potable, alcantarillado y drenaje, así como los recargos. Por ello, contrario a la afirmación de la recurrente, quien puede lo más, puede lo menos, nuestra Carta Magna en su artículo 16, primer párrafo, exige que todo acto de autoridad conste el mandamiento escrito de autoridad competente, fundado y motivado. Tal precepto consagra el principio de legalidad en nuestro ordenamiento jurídico. Dicho principio de legalidad establece que para que una facultad pueda ser ejercida por la autoridad diversa a la que el ordenamiento jurídico respectivo expresamente se le atribuya, es indispensable la existencia de una norma jurídica que autorice la transferencia de facultades. De no ser así, ello significará que el ejercicio de la facultad de que se trate corresponde exclusivamente a la autoridad a la cual la norma jurídica de manera expresa se lo haya otorgado. Por lo tanto, y ante lo inoperante de los agravios esgrimidos por el reclamante, lo procedente a juicio de esta ponencia, y así se propone a este pleno, es confirmar la sentencia reclamada. Señores magistrados, así dispuesta la ponencia correspondiente al recurso de reclamación radicado bajo el TOCA 408/19. Si están de acuerdo en el sentido de la misma, sírvanse así manifestarlo levantando su mano. Aprobada por unanimidad. Finalizo las ponencias correspondientes a esta primera sala, abordando lo relativo al recurso de reclamación radicado bajo el TOCA 487/19, interpuesto por el autorizado de la parte demandada en contra de la sentencia de 24 de junio del presente año, dictada por la magistrada de la tercera sala en el proceso número 339/19, mediante la cual se decretó la nulidad del acto combatido y se reconoció el derecho solicitado. Previo al abordaje de los agravios esgrimidos por el reclamante, me permito contextualizar el asunto con algunos de sus antecedentes. El 19 de febrero de 2019, mediante el sistema informático del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado, un ciudadano presentó en la modalidad de juicio en línea demanda de nulidad en contra de la boleta de infracción levantada por el inspector adscrito al entonces Instituto de Movilidad del Estado. Seguida la secuela procesal, la magistrada de la tercera sala decretó la nulidad total de la boleta de infracción impugnada. De igual forma reconoció el derecho solicitado, consistente en que se le devolviera al justiciable la cantidad que erogó por concepto de la multa que le fue impuesta con su respectiva actualización. Ante este panorama, el autorizado de la parte demandada presenta recurso bajo los agravios que hoy nos corresponde su análisis. Dichos agravios, esta ponencia los considera inoperantes y por ende insuficientes para modificar o revocar la sentencia reclamada. En síntesis, el recurrente refiere en su recurso de reclamación que sí fundó y motivó debidamente la boleta de infracción impugnada. Del análisis al acto impugnado, claramente se observa que no contiene una debida motivación, pues la autoridad fue omisa en describir cómo se percató que el conductor de un vehículo infringió la norma, circunstanciando al efecto, por ejemplo, cómo llegó a la conclusión de cobro de una tarifa diferente. No se establece en el acto confutado en dónde se encuentran establecidos las tarifas, o bien, ¿por qué determinó que eran distintas a las autorizadas? Aunado a que no identifica, o por lo menos describe, a la persona que presuntamente afirmó que el imputado ofreció el servicio, omitiendo igualmente señalar con suficiencia y claridad por qué detuvo a la unidad en tránsito. A mayor abundamiento, se revela una indebida motivación, ya que no se plasman en la boleta las circunstancias de modo
que permitan concluir que efectivamente se cometió una infracción de tránsito que justificar la detención del demandante, violándose así lo establecido por el artículo 68 de la Ley de Movilidad del Estado de Guanajuato y sus municipios y lo prevenido por el Ordinal 678 del Reglamento de la Ley de Movilidad del Estado de Guanajuato y sus municipios. Desde luego el recurrente tenía la obligación de combatir directamente con sus agravios las consideraciones jurídicas medulares de la sentencia recurrida. La parte en que perjudica una sentencia tiene la carga procesal de demostrar su ilegalidad a través de los agravios correspondientes. Condición esta última que en la especie no aconteció ante los razonamientos, además redundantes y reiterativos del recurrente. De modo que su desentimiento así propuesto se torna incluso inoperante. Finalmente, en los demás agravios, en esencia manifiesta el recurrente que, contrario a lo resuelto por la CUO, no es procedente condenar a la parte demandada a la devolución de la cantidad que erogó el justiciable con motivo de la infracción debidamente actualizada. La anterior apreciación igualmente resulta infundada a juicio de esta ponencia por las siguientes consideraciones. De la interpretación armónica y conjunta a los artículos 29, 37 y 38 del Código Fiscal para el Estado de Guanajuato, se desprende que estamos en presencia de un pago de lo indebido efectuado en cumplimiento de un acto de autoridad que ha quedado insubsistente con motivo de una declaratoria de nulidad por un órgano jurisdiccional, y todo pago con esas características debe actualizarse, esto es, calcularse su devolución a valor presente. Importante destacar al efecto que la actualización de cantidades cobradas o erogadas por la autoridad siempre deben actualizarse su valor presente al momento del entero. Esto es, la actualización es un elemento intrínseco subyacente a todo monto fiscal debido, pues el valor del dinero está sujeto a factores externos que lo condicionan invariablemente, como la inflación o la depreciación monetaria. Por otro lado, se desestima la tesis de jurisprudencia incerta y hecha valer por el recurrente, pues la misma trata de un tópico diverso al abordado en el proceso de origen, como lo es el relativo al pago de interés indemnizatorio. Por lo tanto, y ante la inoperancia de los agravios primero, segundo y tercero, así como lo infundado del disenso cuarto, quinto y sexto, lo procedente a juicio de esta ponencia, y así se propone este pleno, es confirmar la sentencia reclamada. Señores magistrados, así dispuesta la ponencia correspondiente al recurso de reclamación radicado bajo el TOCA 487/19. Si están de acuerdo con el sentido de la misma, sírvanse así pronunciarse levantando su mano. Aprobada por unanimidad. Prosiguiendo con el orden del día y para el desahogo del punto séptimo del mismo, se otorga ahora el uso de la voz al magistrado Eliberio García Monzón para la exposición correspondiente a la segunda sala de este tribunal. Gracias, magistrado presidente. Buenos días, magistrada, magistrados y secretario general de acuerdos. Mi intervención se va a limitar a la exposición de la ponencia del TOCA 464, diagonal 2019, del juicio en línea, relativo al recurso de reclamación interpuesto por el autorizado del inspector de movilidad con residencia en Irapuato, Guanajuato, adscrito al Instituto de Movilidad del Estado de Guanajuato, autoridad demandada, en contra de la sentencia de 2 de julio de 2019, pronunciada en el proceso administrativo 147, diagonal primera sala, diagonal 2019, por el magistrado de la primera sala de este tribunal, en la que se decretó la nulidad total del acto impugnado, se reconoció el derecho solicitado y correlativamente se condenó a las autoridades demandadas. Para mejor comprensión del asunto que nos ocupa, previo al análisis de los agravios hechos valer por la parte recurrente, se considera conveniente precisar los siguientes antecedentes. Primero, en el proceso administrativo principal, la parte actora impugnó la boleta de infracción de 3 de diciembre de 2018. En el recuadro de concepto de infracción del citado documento se consignó que se encontraba que el vehículo objeto de infracción traía los asientos sucios. Segundo, en el considerando quinto de la sentencia recurrida, se decretó la nulidad porque el inspector de movilidad demandado omitió señalar qué rasgos y características distintivas le permitieron estimar que los asientos del vehículo se encontraban sucios, a través de qué medios o acción concreta verificó el estado físico del vehículo, así como el grado de suciedad
que contenían los asientos. En el considerando sexto de la sentencia recurrida, se reconoció el derecho a la devolución actualizada del monto de la multa. Tercero, inconforme con la determinación que antecede, el autorizado al inspector de movilidad de Irapuato, Guanajuato, adscrito al Instituto de Movilidad del Estado, autoridad demandada en el proceso de origen, interpuso el recurso de reclamación que nos ocupa, en donde hizo valer 6 conceptos de agravio. Dentro del primer agravio se expresó que la sentencia recurrida es ilegal, ya que en el apartado de conceptos de infracción, el inspector de movilidad señaló: al inspeccionar el estado físico del vehículo y sus documentos, detecté que porta los asientos sucios, por lo cual es suficiente para fundar y motivar debidamente el acto impugnado. Es inoperante por insuficiente este concepto de agravio por las siguientes consideraciones lógicas y jurídicas. En el recurso de reclamación resulta inoperante el concepto de violación expuesto cuando no se enderezan a controvertir todas las consideraciones y fundamentos torales que sirven de sustento a la sentencia recurrida, y las no refutadas por sí solas pueden sustentar el sentido de ese fallo, por lo que, al no demostrarse su ilegalidad, estas continúan rigiendo el sentido de la resolución combatida en el recurso, pues aún de resultar fundados, no podrían conducir a declarar la nulidad o modificación de la sentencia combatida. Ahora bien, analizando el quinto considerando la sentencia recurrida, se advierte que la nulidad del acto impugnado en el proceso primigenio se sustenta en lo toral en que el inspector de movilidad demandado omitió señalar qué rasgos o características distintivas le permitieron estimar que los asientos del vehículo se encontraban sucios, a través de qué medios o acción concreta verificó el estado físico del vehículo, así como el grado de suciedad que contenían los asientos. Como puede advertirse, el agravio objeto de estudio, en el cual se señaló que el inspector de movilidad, al inspeccionar el estado físico del vehículo y sus documentos, detectó que portaba los asientos sucios, aspecto que no se dirige a combatir las consideraciones lógicas y jurídicas externadas en el considerando quinto, consistente en que omitió señalar qué rasgos o características distintivas le permitieron estimar los asientos del vehículo se encontraban sucios, a través de qué medio de acción concreta verificó el estado físico del vehículo, así como el grado de suciedad que contenían los asientos. En ese tenor queda subsistente. De esta forma, resulta evidente que las razones vertidas en el quinto considerando la sentencia recurrida por el magistrado Cubo para sostener que el inspector de movilidad demandado omitió señalar qué rasgos o características distintivas le permitieron estimar que los asientos del vehículo se encontraban sucios, a través de qué medio o acción concreta verificó el estado físico del vehículo, así como el grado de suciedad que contenían los asientos, resultan suficientes para que prevalezca el fallo recurrido y para que siga surtiendo sus efectos jurídicos. En el segundo agravio se expresó que la sentencia recurrida es contraria a la tesis con rubro motivación, solo sumisión total o la que sea tan imprecisa que no dé elementos para defenderse del acto da lugar a la concesión del amparo. Mediante el tercer agravio se expresó que la sentencia recurrida transgrede la tesis con rubro, fundamentación y motivación, aspecto formal de la garantía y su motivación, y su finalidad se traduce en explicar, justificar, posibilitar la defensa y comunicar la decisión. Son inoperantes estos agravios por las siguientes consideraciones jurídicas. En la sentencia recurrida se decretó la nulidad porque el inspector de movilidad demandado omitió señalar qué rasgos o características distintivas le permitieron estimar que los asientos del vehículo se encontraban sucios, a través de qué medio de acción concreta verificó el estado físico del vehículo, así como el grado de suciedad que contenían los asientos. Sin embargo, en los agravios objeto de estudio no se refutaron los razonamientos de la sentencia recurrida, de ahí que se califiquen de inoperantes los citados agravios. En el agravio cuarto se argumentó que el reconocimiento del derecho al pago de intereses del considerando sexto es ilegal,
Este agravio es inoperante porque la sentencia recurrida no reconoció el derecho al pago de intereses, por lo cual el agravio motivo de estudio no guarda relación con la litis, toda vez que no están encaminados a combatir los argumentos jurídicos que sustentan la procedencia del reconocimiento del derecho a la actualización de la cantidad que le será restituida al justiciable, de ahí que se controvierten cuestiones que no forman parte de la litis. De ahí que se califique de inoperante el agravio objeto de estudio. Resulta ilustrativo como criterio orientador la tesis aislada con el rubro agravios inoperantes en la revisión fiscal. Lo son aquellos que se sustentan en premisas incorrectas. Hasta aquí la tesis invocada. En el quinto agravio se aduce en lo sustancial que también causa agravio lo resuelto en el considerando sexto de la sentencia que nos ocupa, en el sentido de que resulta procedente la devolución de la cantidad pagada con motivo de la multa impuesta de forma actualizada, ya que se actualiza la hipótesis normativa contenida en los artículos 29, 37 y 38 del Código Fiscal para el Estado de Guanajuato, pues no se configuró la hipótesis normativa contemplada en el citado artículo 38, porque no se negó la devolución de la cantidad erogada con motivo de la multa. En el agravio identificado como sexto, en esencia se aduce que la sentencia recurrida es ilegal, dado que no procedía la actualización y el derecho al pago de lo indebido nace cuando se declara la insubsistencia del acto, momento en el cual no puede exigirse la actualización de la cantidad, pues dicha actualización procede hasta que vence el plazo para que la autoridad recaudadora dé cumplimiento al fallo que declaró la nulidad del acto impugnado, no así desde que se declara la nulidad como erróneamente lo señaló la CUO, esto es, dentro del plazo de 3 días posteriores a la fecha en que se notificó el requerimiento de cumplimiento. Son infundados estos agravios por las siguientes razones. En el proceso administrativo, la declaración de nulidad total del acto impugnado constriñe al juzgador a restituir al actor en el goce de sus derechos, ya que la sentencia por su naturaleza es el instrumento jurídico para restituir al gobernado en el pleno goce de sus derechos subjetivos administrativos violados. De este modo, la sentencia recurrida se encuentra fundada y motivada en virtud de que reconoce los derechos a la devolución de la cantidad pagada por concepto de una multa y su actualización, amparados en los artículos 29, 37 y 38 del Código Fiscal para el Estado de Guanajuato. El artículo 37, párrafo segundo, contempla la devolución de las cantidades pagadas indebidamente cuando el pago se realiza en cumplimiento de un acto de autoridad y éste queda insubsistente. Como puede advertirse, este precepto contempla la devolución de cantidades de dinero que hubieran sido pagadas indebidamente en dos hipótesis jurídicas, a saber, la primera se actualiza cuando se solicita la devolución de manera directa ante las autoridades fiscales y la segunda opera cuando, habiendo realizado el pago de un crédito fiscal y se promueve el medio de defensa que la ley establece y se obtiene resolución favorable sobre el particular, cabe precisar que es muy clara la distinción que hace el legislador en estos dos supuestos jurídicos en los que procede la devolución de la cantidad pagada al fisco del Estado. Así tenemos que en la sentencia recurrida se tuvo por acreditada la segunda hipótesis normativa al determinar que están satisfechos los extremos exigidos en el pluricitado artículo 37, segundo párrafo, en mérito de que el magistrado acuo en el sumario de origen tuvo por acreditado lo siguiente: la existencia del pago de un crédito fiscal toda vez que la parte actora cubrió el concepto de la multa impugnada, lo que tuvo por acreditado con el recibo de pago de 10 de diciembre de 2018. La interposición oportuna de la demanda de nulidad a través de la cual el actor impugnó la aplicación de la multa, que dio origen al crédito pagado, dado que dicha demanda se presentó dentro del plazo legal de 30 días hábiles, y la existencia de una resolución favorable al impetrante mediante la cual se declara la nulidad total de los actos combatidos y se condena a la autoridad a que devuelva la cantidad que recibió por concepto de la multa declarada ilegal. Respecto a la actualización de la cantidad pagada con motivo de la multa, la sentencia recurrida no es ilegal, en virtud de que el magistrado quo la apoya en el numeral 38
párrafo cuarto, expresándose por qué se encuentran satisfechos los extremos exigidos por dicho artículo. Lo anterior es así, en razón de que expresan lo sustancial que el monto de las multas constituyen aprovechamientos en términos del artículo 83 de la Ley de Hacienda para el Estado de Guanajuato, y por esta naturaleza, la cantidad pagada debe actualizarse por el transcurso del tiempo y con motivo de los cambios de precios en el país, por lo cual aplica el factor de actualización dividiendo el índice nacional de precios al consumidor del mes anterior al más reciente del periodo, entre el citado índice correspondiente al mes anterior al más antiguo de dicho periodo. De ahí que sostiene en su fallo el reconocimiento y condena de la devolución de la cantidad de la multa pagada, actualizándose la fecha de su entero hasta que sea devuelta en forma efectiva la cantidad erogada. En el considerando sexto de la sentencia recurrida se determinó la procedencia de la actualización de la devolución conforme a los artículos 29, 37 y 38, cuarto párrafo del Código Fiscal para el Estado de Guanajuato, de ahí lo infundado los agravios esgrimidos en el recurso de reclamación. En consecuencia, ante la inoperancia y lo infundado de los conceptos de agravio, se propone a este honorable pleno confirmar la sentencia recurrida, lo anterior con fundamento en el segundo párrafo del artículo 311 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado de los Municipios de Guanajuato. Es cuanto, magistrado presidente. Señores magistrados, y dispuesta la ponencia correspondiente al recurso de reclamación radicado bajo el TOCA 464, diagonal 19. Si están de acuerdo con el sentido impreso a dicha resolución, pronúnciense así, si lo creen conveniente, levantando su mano. Aprobado por unanimidad. Continuando con el orden del día y para el desahogo del punto octavo, se otorga ahora el uso de la voz a la magistrada Antonia Guillermina Baldomino Guzmán para la exposición de la ponencia correspondiente a la tercera sala de este tribunal. Gracias, presidente. Buenos días, compañeros magistrados, señor secretario general. Someto a su consideración el proyecto de resolución correspondiente al recurso de reclamación TOCA 332, diagonal 19, interpuesto por la parte actora en el proceso administrativo 468, diagonal 2019, en contra del acuerdo de 14 de mayo de 2019, dictado por el magistrado de la segunda sala de este tribunal, en la parte en que se desecharon algunas de las pruebas ofrecidas. En síntesis, la parte disidente alega que la sala no expuso las razones por las cuales se estimó que las pruebas desechadas no están relacionadas con los hechos controvertidos y sostiene que, por el contrario, tales pruebas se encuentran vinculadas con la controversia planteada, dado que con ellas pretende evidenciar la ilegalidad de la resolución impugnada. El planteamiento referido es fundado. De acuerdo con los artículos 46 y 54 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa, en el proceso administrativo rige el principio de máxima apertura probatoria al establecer que se admitirán toda clase de pruebas, pero este principio también se encuentra acotado por el principio de economía procesal al proscribir la admisión de pruebas que, por ejemplo, no tengan relación con los hechos controvertidos o sean innecesarias. En la instancia de origen, se cuestiona la legalidad de la resolución mediante la cual la directora de Inspección del Trabajo, adscrita a la Subsecretaría del Trabajo y Previsión Social de la Secretaría de Gobierno del Estado, impuso a la parte actora, aquí recurrente, una multa por haber omitido el pago de las utilidades correspondiente al ejercicio 2016 a sus trabajadores. Ahora bien, como a través de las pruebas que la sala desechó, la parte actora pretende acreditar, por un lado, que las personas a quienes la directora de Inspección del Trabajo afirma que no se les repartieron las utilidades correspondientes a 2016 son trabajadores de un tercero, y por otro, que éste cumplió con dicha obligación laboral, entonces tales medios de convicción sí están relacionados con las circunstancias fácticas cuestionadas en su demanda. Por tanto, ante lo fundado de los agravios hechos valer, esta ponencia propone modificar el acuerdo recurrido únicamente en la parte en la que se desecharon las pruebas que ofreció la demandante. En consecuencia, la segunda sala deberá emitir un nuevo proveído en el cual las admita.
Señores magistrados, y dispuesta la ponencia correspondiente al recurso de reclamación radicado bajo el TOCA 332/19. Si están de acuerdo con el sentido de la misma, sírvanse así manifestarse levantando su mano. Aprobada por unanimidad. Prosiguiendo con el orden del día y para el desahogo del punto 9 del mismo, se otorga ahora el uso de la voz al magistrado José Cuauhtémoc Chávez Muñoz para la exposición de las ponencias correspondientes a la cuarta sala de este tribunal. Muchas gracias, magistrado presidente. Buenos días, magistrada, magistrados, secretario general. Inicio con las ponencias correspondientes a la cuarta sala, refiriéndome en un primer momento al TOCA 402 del 2017, interpuesto por el director general de Desarrollo Urbano y Protección Ambiental, el director de Protección y Vigilancia y el inspector adscrito a la Dirección de Protección y Vigilancia, todos del municipio de Guanajuato Capital, autoridades demandadas en la instancia de origen por conducto desautorizado en contra de la sentencia dictada por la entonces magistrada adscrita a la primera sala, dentro del proceso administrativo 169 del 2017, en la cual se decretó la nulidad total del acto impugnado. Les comparto algunos antecedentes procesales. La parte actora, según narró en su escrito de demanda, es propietaria del inmueble ubicado en la zona centro de la ciudad de Guanajuato Capital, en la cual se realizaron obras en el techo para darle mantenimiento. El propietario del inmueble continuo demandó la constitución de una servidumbre panorámica, argumentando que las obras en comento obstruían la vista panorámica que tenía su predio. El Instituto Nacional de Antropología e Historia, el INAH, a través de su delegación en la sección de arquitectura, notificó al actor la resolución relativa a su solicitud de autorización de obra dentro de la zona de monumentos de Guanajuato, en la que determinó autorizar su propuesta. Asimismo, la actora, por conducto de su arquitecta, solicitó ante la Dirección de Protección y Vigilancia del municipio un permiso de construcción para obras mayores de 40 metros cuadrados, uso habitacional unifamiliar. La Dirección de Protección y Vigilancia del municipio emitió oficio en el que informó que era necesario suspender el procedimiento para la adecuación y ampliación de la casa habitación, puesto que se encontraba pendiente la resolución del Juzgado Primero Civil de Partido Especializado en Extinción de Dominio del Estado, con motivo de una demanda promovida en contra de la parte actora por concepto de servidumbre de vista. La parte actora, por conducto de sus apoderados generales, promovió juicio de nulidad en contra del requerimiento de demolición dictado por el director de Protección y Vigilancia del municipio, dentro del procedimiento administrativo, así como su notificación hecha en oficio. La demanda señalada en el punto anterior correspondió conocer a la primera sala de ese tribunal, quien admitió a trámite y ordenó emplazar a las autoridades demandadas para que dieran contestación a la demanda promovida en su contra. Se tuvo a las autoridades demandadas cumpliendo con lo solicitado en el punto que antecede, y toda vez que éstas manifestaron que el INAH y el vecino tenían el carácter de terceros con derecho incompatible, se ordenó que fueran emplazados a este proceso. Seguido el proceso administrativo por sus causas legales, la sala dictó sentencia. Inconforme con el sentido del fallo, las autoridades demandadas en la instancia de origen por conducto desautorizado interpusieron el recurso de reclamación, que ahora se resuelve. Los motivos de disenso expuestos por la parte recurrente resultan ineficaces para revocar o modificar la sentencia recurrida. Los agravios señalados como primero y segundo resultan inoperantes, pues con ellos no se combaten las consideraciones que dio la sala para resolver en el sentido que lo hizo. Para justificar tal calificativa, amerita tenerse en cuenta que la Suprema Corte ha sostenido que la inoperancia de los conceptos de violación o agravios se presenta ante la actualización de algún impedimento técnico que imposibilita el examen del planteamiento efectuado, que puede derivar de la falta de adecuación directa al inconforme de la parte considerativa que controvierte, de la omisión de la expresión de argumentos requeridos, de la cuestión debatida, de su formulación material incorrecta por incumplir las condiciones atinentes a su contenido. Uno de los impedimentos técnicos que imposibilitan el estudio de los planteamientos que se formulan en los agravios o conceptos de violación, como ya quedó de manifiesto, se patentiza cuando a través suyo no se debaten las consideraciones en que se sostiene la sentencia, como en el caso acontece. En tal hipótesis, los disentimientos así propuestos son inoperantes, porque si se tiene en cuenta que el fallo del juzgador en el caso es la materia de impugnación en el recurso de reclamación, es claro que la parte recurrente debe expresar los razonamientos tendentes a desvirtuar las consideraciones que llevaron al órgano jurisdiccional a resolver el problema jurídico planteado de la manera en que lo hizo. Por consiguiente,
Si un agravio no controvierte directamente lo decidido por el resolutorio, ello tiene por consecuencia que no se supere la decisión y consecuentemente que ésta deba subsistir. En la especie, en la parte atinente del fallo que se revisa, como se relató en los antecedentes plasmados anteriores, en el considerando cuarto, la sala desestimó las causales de improcedencia y sobreseimiento planteadas por la parte demandada, pues dijo la entonces magistrada que las causas invocadas por las encausadas se traducen en un estudio de fondo de la controversia planteada y las mismas, añadió la juzgadora, no pueden ser materia de estudio como causales de improcedencia. Frente a lo anterior, se tiene que los motivos de inconformidad aducidos por la parte recurrente en los agravios en estudio resultan inoperantes por insuficientes, habida cuenta que a través suyo la parte recurrente se omisa en controvertir la razón oral en la que se sustentó la conclusión de la sentencia en ese sentido, pues no está dirigida a desvirtuar la consideración de la sala, es decir, demostrar que contrariamente a lo sostenido por el titular de la sala, las causas de improcedencia y sobreseimiento no involucran una cuestión de fondo. Sin embargo, las manifestaciones de la parte recurrente no persiguen ese objetivo, pues aun y cuando manifiestan que las causales de improcedencia y sobreseimiento que esgrimió en su contestación de demanda no atallan el fondo de la litis. Lo cierto es que las autoridades inconformes no indican los argumentos que sustenten tal premisa. En ese orden de cosas, como el argumento en estudio no cuestiona ni pone en entredicho la decisión asumida por la sala, esta debe prevalecer precisamente por no haberse superado, de ahí la inoperancia de los agravios en estudio. Finalmente, el tercer agravio hecho valer es infundado. Ello es así, pues la parte recurrente cuestiona que la sala reconociera el derecho de la parte actora consistente en suspender el procedimiento para la adecuación y ampliación de la casa habitación de la cual la parte accionante manifestó ser propietaria, hasta en tanto se emite resolución por parte del Juzgado Primero Civil de Partido Especializado en extinción de dominio tramitado con motivo de una demanda promovida por el tercero con derecho incompatible en contra de la parte actora por concepto de servidumbre de vista. Ahora bien, las autoridades inconformes aducen que la decisión de la sala es incorrecta, pues alega la recurrente que la primera sala se pronuncia con respecto a una cuestión civil. Sin embargo, tal aseveración es desacertada, ya que la sala en ningún momento reconoce un derecho del ámbito civil, ni tampoco su decisión impacta en el juicio civil aludido. Al contrario, su decisión pretende respetar el principio de no contradicción, en cuanto se pretende evitar que dos o más sentencias resuelvan de modo diferente una misma cuestión. Luego, entonces, en este contexto, la decisión de la sala fue jurídicamente correcta, ya que la pretensión de la parte actora de realizar obras de construcción debe estar suspendida hasta en tanto se resuelva la litis de servidumbre de vista, a fin de no causar perjuicios a ninguna de las partes en el proceso de origen. De ahí que, a fin de no impactar en la decisión del juicio civil aludido, es que la decisión de la primera sala fue acertada. Al resultar ineficaces los argumentos esgrimidos a manera de agravios por las autoridades inconformes, lo procedente, en opinión de esta ponencia, es confirmar la sentencia dictada por la primera sala. Señores magistrados, y dispuesta la ponencia correspondiente al recurso de reclamación radicado bajo el TOCA 402/17. Si están de acuerdo con los efectos impresos a la misma, sírvanse así manifestarlo levantando su mano. Aprobado por unanimidad de los magistrados participantes en la votación. Prosiguiendo con el orden del día y para el desahogo del punto 10 del mismo, se otorga nuevamente el uso de la voz al magistrado José Cuauhtémoc Chávez Muñoz. Muchas gracias, magistrado presidente. Concluye mi intervención con la ponencia del TOCA 261 del 2018, interpuesto por el subprocurador regional A de la Procuraduría Ambiental y de Ordenamiento Territorial del Estado de Guanajuato, autoridad demandada en instancia de origen por conducto desautorizado, en contra de la sentencia dictada por la magistrada de la tercera sala dentro del proceso administrativo 148 de 2017, en la cual se decretó la nulidad total de la resolución impugnada. Les comparto algunos antecedentes procesales. La actora del proceso de origen, por conducto de su representante legal, promovió proceso en contra de la resolución dictada por la subprocuraduría, en donde determinó que la parte actora cometió una falta administrativa por infringir las obligaciones que indicó la autoridad se contienen en la resolución emitida por el instituto, misma que refirió la parte demandada, contiene la autorización para el manejo de residuos de manera especial como generador en las etapas de separación y acopio, que le fue otorgado a la empresa y derivado de ello le impuso a la parte accionante medidas correctivas y como sanción una multa. En desacuerdo con tal decisión, la parte actora del proceso de origen promovió proceso contencioso en ese tribunal.
Seguido el proceso administrativo por sus causas legales, la magistrada dictó sentencia. Inconforme con el sentido de la misma, la autoridad mandada interpuso recurso de reclamación que ahora se resuelve. Así tenemos que en los agravios señalados como primero y segundo se expone que la individualización de la sanción sí se realizó correctamente, la apuntada disconformidad resulta inoperante. En la parte atinente de la sentencia recurrida en esencia, la magistrada consideró que la autoridad se limitó a mencionar diversos datos sin expresar razonamiento alguno dirigido a evidenciar que la parte demandante cuenta con la capacidad económica para afrontar la multa que le impuso y por ende determinó la sala que la multa impuesta a la parte actora no se individualizó debidamente, ya que el subprocurador demandado no expuso las razones que, atendiendo la gravedad de la infracción, la capacidad económica del infractor y la reincidencia, justificaron el monto de la sanción, ya que los parámetros en los que se apoyó resultan insuficientes para imponer una multa por encima de la mínima legal. De ahí que la inoperancia radica en que en el motivo de disenso se debe exponer de manera específica las razones por las que se considera que la decisión es contraria a las disposiciones legales. Lo anterior a fin de dar oportunidad a este tribunal en pleno de analizar el agravio y resolver lo que conforme a derecho corresponda. Sin embargo, en el caso particular, en el motivo de inconformidad aducido por la parte recurrente, esa se limita a sostener que sí se individualizó correctamente la sanción. Empero, tal afirmación por sí mismo deviene dogmática porque la parte recurrente no concreta razonamiento capaz de destruir los fundamentos y motivos en que se apoyó la quo para considerar que la individualización de la sanción no se realizó de forma correcta, sino que se limitó a hacer simples aseveraciones, pero sin aducir razonamiento alguno para combatir frontal y directamente las consideraciones expresadas en la sentencia recurrida, lo cual torna inoperante el agravio que se analiza. No pasa inadvertido para este pleno que la autoridad recurrente alude que a efecto de realizar una correcta individualización de la sanción se consideró la visita de la inspección que obra en autos, además de que manifiesta la inconforme que la magistrada realizó una desacertada interpretación del artículo 172 de la Ley para la Protección y Preservación del Ambiente del Estado de Guanajuato, pues refiere a la autoridad recurrente que dicho numeral no menciona literalmente que deban tomarse en consideración los ingresos, sino la condición económica del infractor. Ahora bien, con independencia de que el precepto legal citado no menciona literalmente que se debe tomar en consideración los ingresos, sino la condición económica del infractor, lo cierto es que la autoridad inconforme no expresa razonamiento alguno dirigido a evidenciar con base en las apuntadas circunstancias que la parte demandante cuenta con la capacidad económica para afrontar la multa que le impuso. Con independencia de lo anterior, se precisa que para evidencia lo impróspero de lo sostenido por la autoridad recurrente, se precisa que en la imposición de sanciones, las autoridades administrativas pueden hacer uso de su arbitrio individualizador. Sin embargo, no debe soslayarse que la fundamentación y motivación constituye un requisito de validez del acto administrativo, cuyo propósito es que el destinatario del acto de autoridad conozca el porqué de la actuación administrativa. Por ello, la autoridad debe dar a conocer al particular en detalle y de forma completa la esencia de todas las circunstancias y condiciones que determinan el acto de voluntad autoritario. En ese sentido, tratándose de la individualización de la sanción económica impuesta en la resolución impugnada en la instancia de origen, la autorizada debería de ser clara para el efecto de que las causas que justificó la decisión pudieran estar en posibilidades de ser controvertidas por el ciudadano. La autoridad, así pues, se limitó a mencionar diversos datos sin expresar razonamiento alguno, dirigido a evidenciar con base en las apuntadas circunstancias que la parte demandante cuenta con la capacidad económica para afrontar la multa que le impuso. En el tercer agravio, la autoridad inconforme aduce que la sala debió declarar una nulidad para efectos en lugar de una nulidad lisa y llana. Tal disentimiento, en opinión de esta ponencia, resulta fundado. Ello es así, pues la individualización de la sanción solo impacta en una cuestión accesoria que no tiene mayor repercusión que la de delimitar la sanción que le fue impuesta. Cabe precisar que por regla general, tratándose de la nulidad de la resolución dictada en ejercicio de facultades discrecionales, la sala del tribunal que conozca del proceso no puede obligar a la autoridad encausada para que ejerza dichas atribuciones. Sin embargo, esa regla no es aplicable en aquellos casos como en la especie en los que la infracción administrativa atribuida al incoado quedó subsistente, pues la ilegalidad radicó únicamente en la individualización de la sanción, ya que la autoridad sancionadora está obligada a imponer el castigo, pues no goza de discrecionalidad al respecto.
En este contexto es que se afirma válidamente que la nulidad debió de ser para efectos en virtud que la declaración de nulidad no se sentenció en violaciones de fondo, sino únicamente en el hecho que la autoridad demandada no realizó debidamente la individualización de la sanción con respecto a la multa impuesta. De ahí que si la ilegalidad del actuar de la autoridad demandada solo aconteció en cuanto al monto de la multa, entonces ello no puede afectar lo relativo a la actualización de la conducta que originó dicha sanción, ya que al no declararse la nulidad del actuar de la autoridad sancionadora respecto a la infracción imputada, al afectado dicha afectación subsiste. En consecuencia, es procedente a juicio de esta ponencia modificar la sentencia de origen para efecto de decretar la nulidad para efectos en lugar de una nulidad total. De esta manera, la decisión de este pleno de modificar la sentencia recurrida implica que este órgano colegiado se haga cargo de los aspectos que no fueron abordados por la tercera sala. Lo anterior es así dado que el Código no contempla la figura del reenvío en caso de que se revoque o modifique una sentencia mediante el recurso de reclamación, por ende se resumirá jurisdicción. En el caso concreto, la tercera sala analizó únicamente el primer concepto de impugnación consistente en la individualización de la sanción. Sin embargo, la parte actual esgrimió un segundo concepto de impugnación que no fue analizado, por ende tal motivo de disenso se analiza de esta manera. Corresponde ahora exponerlo. En donde expone que la resolución impugnada es incorrecta por haberse dictado fuera del término de 20 días exigido por el 167 de la Ley de Protección y Preservación del Ambiente del Estado de Guanajuato, pues opera la figura de caducidad. Tal concepto de impugnación resulta infundado en el caso de los artículos 160 y 167 de la ley referida. Establece que podrá realizar en el ámbito de su competencia la Procuraduría los actos de inspección y vigilancia del cumplimiento de las disposiciones legales aplicables. Así, verificada la inspección y una vez recibidos los alegatos o transcurrido el término para presentarlos, la Procuraduría Ambiental y de Ordenamiento Territorial procederá a dictar por escrito la resolución respectiva, misma que se notificará al interesado personalmente o por correo certificado con acuse de recibo dentro del plazo de 20 días. De acuerdo con lo anterior, la autoridad administrativa que ordena una inspección está constreñida a emitir una resolución correspondiente en el plazo legal, incluida la notificación en forma personal o por correo certificado, de conformidad con el propio artículo 167 citado, que prevé que la autoridad deberá dictar por escrito la resolución respectiva dentro del plazo de 20 días. Ni esos preceptos ni algún otro de la Ley para la Protección y Preservación del Medio Ambiente contemplan cuál será la consecuencia de no hacerlo en el plazo formulado. Ello no significa que ante la manifiesta indefinición de la ley que regula el procedimiento sancionador existe una libertad unilateral y absoluta de decisión por parte de la autoridad administrativa para dictar la resolución respectiva, que deje en estado de indefensión a los particulares a los que se le practicó el procedimiento de inspección ante la incertidumbre jurídica provocada por la inactividad de la autoridad administrativa. En efecto, el artículo 219 de nuestro Código tiene como finalidad brindar certeza jurídica respecto a una situación determinada que involucra a los gobernados, provocando la cesación de las facultades de la autoridad que no ejerció en tiempo de su atribución para afectar legalmente la esfera jurídica del administrado, de modo que produce la definición del derecho y rompimiento del estado de inseguridad jurídica. Dicho precepto no tiene como fin la caducidad de las atribuciones de las autoridades para poner fin al procedimiento sancionador una vez que concluyó su trámite, sino que regula la caducidad de las facultades para instaurar el procedimiento para determinar sanciones administrativas. Tal es así que su último párrafo prevé, cito, los plazos serán continuos y se contarán desde el día en que se cometió la infracción administrativa, si fuere consumada desde que cesó, si fuese continua desde la fecha en que emitió el acto que impone la sanción. Entonces, sin dudas, transcurrido ese plazo, la autoridad ya no está en posibilidad siquiera de instruir el procedimiento administrativo sancionador correspondiente, pero si lo hubiera iniciado y dictado la resolución sancionadora, se produce la nulidad de esta, no por virtud de la caducidad de la instancia, sino de sus facultades para imponer sanciones. Por tal motivo, de ningún modo puede considerarse de que dicho plazo para que opere la caducidad se computó una vez que transcurran los 20 días que prevé el 167 de la ley. Se emitió la resolución de procedimiento administrativo, lo que se notificó. De lo expuesto se advierte que la autoridad tuvo conocimiento de las infracciones administrativas imputadas a la parte actora el 3 de diciembre del 2015, en fecha en que se llevó a cabo materialmente la inspección, así que el plazo de 2 años previsto por el 219
feneció el 3 de diciembre del 2017. Luego, si la resolución mediante la cual se sanciona la parte demandante se le notificó el 6 de noviembre del 2016, entonces no había operado la caducidad. De ahí lo infundado el concepto de impugnación hecho valer por la parte actora. La disposición normativa del 203 del Código es aplicable por los procedimientos iniciados a instancia del particular, quien resiente en su perjuicio la declaratoria de caducidad si por su conducta el procedimiento queda inactivo por 3 meses consecutivos. En esta ponencia, con el fin de demostrar que el acerto anterior y apoyar la edición de ese pleno, se toma en consideración que las ejecutores de los amparos directos administrativos números 431 del 2016 y 327 del 2014, emitida por el primer tribunal colegiado en materia administrativa del 16º circuito, las cuales constituyen un hecho notorio para este órgano colegiado, de conformidad con el artículo 55 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y municipios de Guanajuato, en donde se citan en la resolución. Por tal motivo, de ningún modo puede considerarse que dicho plazo para que opere la caducidad se computará una vez que transcurran los 20 días que prevé el 167 de la Ley para la Protección y Preservación del Medio Ambiente del Estado de Guanajuato, con que cuenta la autoridad para emitir la resolución del procedimiento administrativo. De esta manera, al resultar fundado el tercer agravio, se modifica la sentencia recurrida dictada por la CUO y se decreta la nulidad para efectos de que la autoridad demandada dicte otra en su lugar en los siguientes términos. Inciso A, reitere los motivos y fundamentos con base en los cuales determinó que la parte actora resultó responsable de las conductas imputadas en el expediente ambiental. Inciso B, realice la individualización de la sanción subsanando las deficiencias advertidas por la sala, expresando los motivos de su decisión. E inciso C, con base en ello, así como en los razonamientos que quedaron incólumes al no haber sido controvertidos con plenitud de atribuciones, imponga la sanción correspondiente. Es cuanto, magistrado presidente. Señores magistrados, ha sido expuesta la ponencia correspondiente al recurso de reclamación radicado bajo el TOCA 261/18. Si están de acuerdo con el sentido de la misma, sírvanse así pronunciarse levantando su mano. Aprobada por mayoría. Hago notar que esta ponencia remitirá en su oportunidad voto particular a la Secretaría General respecto al asunto que nos concierne, al haberse emitido ya con anterioridad en otras sesiones voto particular razonado por esta ponencia respecto al sentido de la resolución que expone el magistrado ponente. Continuando con el orden del día y para el desahogo del punto 11º del mismo, se otorga ahora el uso de la voz al magistrado Arturo Lara Martínez para el desahogo de las ponencias correspondientes a la sala especializada de este tribunal. Gracias, presidente. Buenos días, magistradas, señores magistrados, señor secretario. Procedo en esos términos. Este punto 11º del orden del día corresponde al recurso de reclamación numerado como 402/19, interpuesto por la parte actora en contra del acuerdo de 1 de abril de 2019 dictado por el magistrado de la Cuarta Sala en el proceso administrativo número 503/4 Sala 17. Como antecedentes del expediente, podemos relatar lo siguiente. Como se dijo, el 1 de abril, la Cuarta Sala emitió acuerdo donde tuvo a la autoridad por no compareciendo a juicio, toda vez que no acreditó su personalidad con documento idóneo para ello. Inconforme con el acuerdo de referencia, la autoridad interpuso el recurso de reclamación que nos ocupa. El agravio, donde la recurrente señala que se le debió haber dado oportunidad para acreditar la personalidad y por ende admitida la contestación de la demanda, resulta infundado por lo siguiente. El 14 de marzo, una ciudadana presentó demanda de nulidad en contra del oficio emitido el 1 de marzo de 2017 por el supervisor de la zona 507 de las primarias. La justiciable anexó a su demanda el acto impugnado, de donde se corrobora que efectivamente el acto fue emitido por el supervisor de zona 507 de primarias con adscripción en Acámbaro, Guanajuato. El 16 de marzo se admitió la demanda y se formuló emplazamiento al emisor del acto administrativo impugnado, en este caso, como se dijo, el supervisor de zona 507 de primarias. Al acudir a dar respuesta al emplazamiento y con la finalidad de acreditar la personalidad,
El profesor adjuntó a su contestación copia simple del oficio de 6 de agosto de 2015. En el oficio de referencia se informa que el profesor cambiará de adscripción territorial de supervisor de zona 524 con sede en Acámbaro, Guanajuato, pasará a ser supervisor de zona 507 con sede en el municipio de Acámbaro, Guanajuato. La sala requirió a la autoridad demandada para que anexara el original o copia certificada, el documento con el que pretendía acreditar su personalidad, del oficio con el que pretendía acreditar su personalidad. Con la finalidad de dar cumplimiento al requerimiento, el profesor presentó el oficio de 6 de agosto de 2017, que obra fojas 88 del proceso de origen, donde se le hace saber que fue ascendido a supervisor de primaria de la zona 555 del municipio de Jichú, Guanajuato. El oficio de 6 de agosto de 2007 y el de 6 de agosto de 2015 nos permiten inferir que en la entidad existen varios supervisores y que a cada uno de ellos le corresponde una zona determinada de determinada adscripción, por ejemplo la zona 555 en el municipio de Jichú. Por lo tanto, si la autoridad demandada fue el supervisor 507 con adscripción en Acámbaro, era necesario que ésta, al momento de responder el emplazamiento, acreditara su personalidad con el documento idóneo, esto es, nombramiento que lo respaldara como supervisor de dicha zona. Y no obstante lo anterior, la parte demandada pretendió cumplir el requerimiento con un nombramiento que lo sitúa como supervisor de la zona 555 con sede en Jichú, Guanajuato. Por lo tanto, se coincide con la sala cuando concluyó que con ese documento no se acreditaba la personalidad y que por ende no se cumplía con lo dispuesto por la fracción segunda del artículo 281 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para los municipios, para el Estado y los municipios de Guanajuato. De ahí lo infundado del agravio. Con fundamento en el artículo 311 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los municipios de Guanajuato, se propone a este Pleno confirmar el acuerdo recurrido. Señores magistrados, ha sido expuesta la ponencia correspondiente al recurso de reclamación radicado bajo el TOCA 402/19. Si están de acuerdo con el sentido impreso de dicha resolución, sírvanse así pronunciarse levantando su mano. Aprobada por unanimidad. Prosiguiendo con el orden del día y para el desahogo del punto 12º del mismo, se otorga nuevamente el uso de la voz al magistrado Arturo Lara Martínez. Gracias. A este punto 12º corresponde el recurso de reclamación radicado bajo el número 449/19, interpuesto por el director general del Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Guanajuato, autoridad demandada, en contra de la sentencia de 30 de mayo de 2019 dictada por el magistrado de la Cuarta Sala en el proceso administrativo número 1418, diagonal Cuarta Sala, diagonal 17. Como antecedentes del expediente, podemos relatar lo siguiente. El 14 de julio de 2017, una ciudadana se apersonó a este tribunal a demandar la nulidad de la negativa ficta que recayó a la solicitud planteada ante el Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Guanajuato. El proceso fue turnado a la Cuarta Sala de este tribunal para su tramitación. El 30 de mayo de 2019 se decretó la nulidad del acto impugnado y se reconoció el derecho reclamado por la parte actora. Inconforme con esta determinación, la parte demandada interpuso recurso de reclamación en contra de la sentencia de referencia. El primer agravio, donde la autoridad recurrente argumenta que el acuerdo se extralimitó en el análisis del concepto de impugnaciones emitido por la parte actora, es infundado, atentos a las siguientes consideraciones. El acuo en su sentencia explicó el motivo por el cual estimó que la causa de pedir residía no únicamente en la mera expedición de una constancia de no adeudo respecto del inmueble en cuestión, sino que se determinara por la ahora recurrente que la actora no tiene ningún adeudo vinculado con dicho inmueble. Para llegar a tal conclusión, en la sentencia recurrida se consideró que previo a la presentación de la solicitud para que se expidiera la constancia de no adeudo, el Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Guanajuato reconoció mediante oficio de fecha 26 de septiembre de 2013 que el inmueble de mérito había sido objeto de un acto de traslación de dominio y por consiguiente se comprometió a tener un acercamiento con el nuevo propietario a fin de conminarlo a liquidar el crédito fiscal originado a partir de la fecha de adquisición del predio. Así, se advierte que las gestiones que
realizó la parte actora ante el Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Guanajuato estuvieron encaminadas a que no se le atribuyera la obligación de realizar pago alguno por los servicios prestados posterior a que se efectuó la traslación de dominio, de manera tal que la CUO en ningún momento se extralimitó en el análisis de los conceptos de impugnación. Por el contrario, realizó un estudio integral del asunto sometido a su conocimiento, considerando las pruebas documentales, los hechos y conceptos de impugnación expresados en los escritos que fijan la litis y, por lo tanto, atendió a la intención del planteamiento realizado por el actor. Al respecto, sirve de sustento lo expuesto por la tesis, cuyo rubro indica actos reclamados, regla para su fijación clara y precisa en la sentencia de amparo. Hasta aquí el rubro de la tesis. El segundo agravio, en el cual la recurrente argumenta que la condena a la autoridad vulnera las disposiciones de orden público al exigir que se expida una constancia de no adeudo respecto de una de las cuentas que sí lo tiene, resulta inoperante. Atentos a las siguientes consideraciones. En el escrito de contestación de demanda negativa expresa, la autoridad demandada sostuvo que la cuenta de Marras registra un adeudo y por ende no es posible emitir una constancia de un adeudo independientemente de la traslación de dominio de la que haya sido objeto el inmueble donde se presta el servicio. El agravio, materia del presente análisis, corresponde en esencia a lo manifestado por la autoridad demandada en su contestación de demanda, que consiste en la negativa expresa. Con relación a dicha manifestación, en la sentencia recurrida se concluyó que el adeudo que presenta la cuenta de mérito no es atribuible a la parte actora en virtud de que ésta acreditó haber informado a la autoridad de la traslación de dominio de la que fue objeto el bien inmueble y acreditó haber cubierto el adeudo que le correspondía hasta la fecha en que se efectuó la traslación de dominio. Aunado a lo anterior, no se debe perder de vista que en la sentencia recurrida se condenó al Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Guanajuato para que emitiera una constancia de no adeudo a favor del ajusticiable. Es decir, en la sentencia recurrida no se ordenó la cancelación del adeudo respecto de la cuenta de mérito, sino el reconocimiento de que la parte actora no se le puede o no le corresponde cubrir el adeudo vinculado con dicho inmueble, porque lo vendió y los créditos posteriores corresponden al nuevo propietario. Por ello, cobra especial relevancia el hecho de que se haya condenado a la hora recurrente para que expidiera constancia de no adeudo a nombre de la parte actora. En atención a lo expuesto, se concluye que las manifestaciones realizadas por la hora recurrente en el presente agravio son las mismas que fueron esgrimidas en su escrito de contestación de demanda y que ya fueron materia de análisis por la CUO en su sentencia. De ahí lo inoperante de este segundo agravio. Por lo anterior, se propone a este Pleno confirmar la sentencia del 30 de mayo de 2019 dictada por el magistrado de la Cuarta Sala de este Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato. Señores magistrados, y dispuesta la ponencia correspondiente al recurso de reclamación radicado bajo el TOCA 449/19. Si están de acuerdo con el sentido de la misma, sírvanse así pronunciarse levantando su mano. Aprobada por unanimidad. Prosiguiendo con el orden del día y para el desahogo del punto 13º del mismo, se otorga nuevamente el uso de la voz al magistrado Arturo Lara Martínez. Gracias, presidente. Este punto 13º corresponde al recurso de reclamación radicado bajo el número 462/19, interpuesto por la demandada en contra de la sentencia emitida el 28 de junio de 2019 por el magistrado de la Segunda Sala dentro del proceso administrativo 1766/Segunda Sala -18. Como antecedentes del asunto, podemos exponer que el 14 de noviembre de 2018 un ciudadano promovió proceso administrativo en contra de una boleta de infracción. El asunto fue turnado a la Segunda Sala, donde el 28 de junio de 2019 se determinó la nulidad de la boleta de infracción. Inconforme con la determinación de la sala, el autorizado de la demandada promovió recurso de reclamación. Los agravios primero, segundo y tercero, que esgrime la parte recurrente, donde argumenta que la boleta de infracción se encuentra debidamente fundada y motivada, a criterio de esta ponencia son infundados. Atentos a lo siguiente: el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el 137, fracción sexta del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los municipios de Guanajuato
determina de manera imperativa que todo acto de autoridad debe encontrarse debidamente fundado y motivado. Por fundar, ha de entenderse la precisión de las normas de derecho positivo que dan sustento jurídico al acto administrativo, y por motivar, la narración pormenorizada de los hechos, estableciendo a detalle las circunstancias de tiempo, modo y lugar. Aunado a ello, es necesario plasmar en el acto de autoridad la explicación lógico-jurídica donde se esclarezca por qué el acto en cuestión se ajusta a la hipótesis prevista por la norma. De la lectura de la boleta se revela una indebida motivación, ya que no se plasman en ella circunstancias de modo que permitan concluir que efectivamente se cometió una infracción de tránsito que justificara la detención del vehículo. Las razones que el inspector de transporte esgrimió como motivación para detener al demandante no justifican la misma. Trasladar gente en un vehículo no deriva de manera ineludible en la comisión de una infracción. Por lo tanto, no justifican la detención, violándose así lo establecido por el artículo 68 de la Ley de Movilidad del Estado de Guanajuato. El agravio cuarto, que esgrime la parte recurrente, donde argumenta que sin observar los artículos 52 y 53 de la Ley de Hacienda para los municipios del Estado de Guanajuato, es inoperante. Atentos a lo siguiente. Dentro del fallo recurrido se determinó que el pago de la actualización emanaba de lo dispuesto por lo establecido en los artículos 29 y 38 del Código Fiscal para el Estado de Guanajuato. Quien recurre sostiene que el fallo recurrido es ilegal, pues contraviene los artículos 52 y 53 de la Ley de Hacienda para los municipios del Estado de Guanajuato. La autoridad demandada construyó su agravio con base en disposiciones que no son aplicables al caso concreto y que no se hicieron valer en la sentencia, pues la Ley de Hacienda para los municipios del Estado de Guanajuato se aplica en las relaciones jurídicas que surgen entre el municipio y los contribuyentes, no así entre el Estado y los contribuyentes. En esa misma línea argumentativa, la autoridad debió atender a lo dispuesto por el Código Fiscal para el Estado de Guanajuato para formular su agravio, pues dicho cuerpo normativo es el que regula los ingresos de la entidad. Ello, como lo establecen los numerales 28, 37 y 38 del Código Fiscal para el Estado de Guanajuato. Bajo esa tesitura, este tribunal considera inoperantes los argumentos planteados por la autoridad recurrente, ya que parte de los supuestos legales que no son aplicables a la litis de origen, los agravios quinto y sexto, donde el recurrente sostiene que no es procedente la actualización, son infundados en virtud de lo siguiente. De los artículos 29 y 38 del Código Fiscal para el Estado de Guanajuato se desprende que el monto de los aprovechamientos, conforme al artículo 83 de la Ley de Hacienda para el Estado de Guanajuato, las multas son una modalidad de aprovechamientos. Deberá actualizarse por el transcurso del tiempo y con motivo de los cambios de precios en el país, para lo cual se aplicará el factor de actualización a las cantidades correspondientes. Así las cosas, en virtud de que el ACU condenó a la autoridad a devolver la cantidad que el justiciable erogó con motivo de la multa impugnada, dicha cantidad, al ser considerada como aprovechamiento, debe ser reintegrada al justiciable con la actualización correspondiente, pues el asunto se subsume a la hipótesis que contemplan los artículos 29 y 38, tercer párrafo del Código Fiscal del Estado de Guanajuato, de ahí lo infundado del agravio. Por lo tanto, se propone entonces a este Pleno confirmar la sentencia dictada por la segunda sala. Señores magistrados, y dispuesta la ponencia correspondiente al recurso de reclamación radicado bajo el TOCA 462/19. Si están de acuerdo con el sentido de la misma, sírvanse así manifestarse levantando su mano. Aprobada por unanimidad. Para el desahogo del punto 14 del orden del día, se otorga nuevamente el uso de la voz al magistrado Arturo Lara Martínez. Procedo, presidente. Este punto 14 corresponde al TOCA radicado bajo el número 470/19, tramitado bajo la modalidad de juicio en línea, interpuesto por el director de lo contencioso, adscrito a la Procuraduría Fiscal del Estado, dependiente de la Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración del Gobierno del Estado de Guanajuato, autoridad demandada en contra del acuerdo de 10 de julio de 2019 emitido por el magistrado de la primera sala dentro del proceso administrativo 781, primera sala, 19. Como antecedentes del presente asunto, podemos relatar los siguientes. El 10 de julio se emitió acuerdo donde la primera sala determinó tener por no admitidas las pruebas documentales. En este caso, multa impuesta por el Poder Judicial del Estado y su notificación y copia certificada de un oficio, todas ellas ofrecidas por la autoridad. Inconforme con la determinación de la sala, la demandada promovió recurso de reclamación. El agravio donde
el recurrente argumenta que se desecharon indebidamente las pruebas, es infundado. Atentos a lo siguiente: los artículos 280 y 281 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los municipios de Guanajuato establecen la estructura de la contestación de la demanda y los anexos que se le deben de acompañar. El último párrafo del artículo 281 advierte que para los efectos del propio numeral, en lo conducente se aplicará el artículo 267, es decir, cuando la contestación no reúna los requisitos de ley, no se acompañarán los anexos necesarios. Se requerirá a la autoridad para que solvente la omisión, so pena de no admitir la contestación o las pruebas correspondientes. En la contestación de la demanda, la autoridad sostiene que ofrece como prueba la copia certificada de la multa impuesta por el Poder Judicial y su constancia de notificación. Sin embargo, no las anexa. Además de lo anterior, la autoridad anexa a su escrito de contestación un oficio. Sin embargo, no lo ofrece como prueba. Por lo anterior, la sala requirió a la demandada para que anexara como prueba la copia certificada de la multa impuesta por el Poder Judicial y su constancia de notificación, y para que aclarara si estaba ofreciendo como documental pública el oficio de referencia. Por lo tanto, y toda vez que la autoridad no solventó el requerimiento, es que se le tuvo por no admitidas las pruebas documentales de referencia. La determinación de la sala estuvo apegada a derecho, ya que los artículos 261 y 281 del Código que nos rigen advierten claramente que la consecuencia de no solventar el requerimiento respectivo será la no admisión de la contestación de demanda o de las probanzas ofrecidas. Finalmente, es oportuno advertir que, contrario a lo que expone la autoridad en su recurso, las probanzas identificadas como requerimiento de pago y diligencia de embargo sí le fueron admitidas, como se desprende del párrafo quinto del acuerdo de 20 de junio de 2019. De ahí lo infundado del agravio. Por lo tanto, se propone a este pleno confirmar el acuerdo dictado por la primera sala. Señores magistrados, ha sido expuesta la ponencia correspondiente al recurso de reclamación radicado bajo el TOCA 470 de Bonal 19. Si están de acuerdo con el sentido de la misma, sírvanse así pronunciarse levantando su mano. Aprobada por unanimidad. Continuando con el orden del día, solicito al señor secretario de cuenta con los asuntos generales. Gracias, magistrado. Procedo en esos términos a informar sobre la solicitud remitida por la Secretaría Ejecutiva del Consejo Administrativo sobre una afectación presupuestal a la partida 3991, denominada Otros Servicios Generales, por un importe total de 49,000 pesos, para dar suficiencia a las partidas 5191, Otros mobiliarios y equipos de administración, por 42,000 pesos, y 5111, muebles de oficina y estantería, por 7,000 pesos. Ello con fundamento en el capítulo 2.1 y B de los lineamientos generales de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestal para el ejercicio fiscal 2019. Señores magistrados, ¿tienen algún comentario sobre la solicitud de afectación presupuestal expuesta? En caso de no tener comentario alguno y de estar de acuerdo con la misma, sírvanse así manifestarse levantando su mano. Aprobada por unanimidad. En ese sentido, no habiendo más asuntos que tratar y agotados los puntos listados en el orden del día, declaro cerrada la sesión ordinaria de pleno número 38 del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato del día de su fecha, siendo las 10:56. Gracias a todos por su asistencia y participación. Que tengan un excelente día. Muchas gracias.